felicitaciones a IPAE, una vez más, por reunirnos a tocar este importante tema de lo que es la educación en nuestro país. Estamos iniciando el bloque llamado Educación Universitaria de Calidad, clave para la competitividad. De más está conversar sobre las múltiples análisis y diagnósticos que hemos hecho en el país para llegar siempre a las mismas conclusiones. De más está decir que deberíamos de comenzar por nutrir a nuestros niños para esperar a que puedan tener un mejor rendimiento cuando grandes. Por supuesto que todo esto es cierto. Sin embargo, la situación del país requiere acciones hoy en todos los segmentos y bloques de la educación. En los últimos años, y esperamos seguirlo viviendo así, hemos tenido muchos comentarios de los empresarios diciéndonos no consigo el talento que necesito. Y sin embargo, nunca en nuestro país hemos tenido más universidades y más profesionales titulados. ¿Qué es lo que está pasando entonces y cómo podemos solucionar los problemas de calidad del país, de calidad en la educación universitaria en el país? Para este tema y ayudarnos a algunas reflexiones, hemos invitado al señor profesor José Joaquín Brunner, sociólogo doctorado en la Universidad de Leiden, es actualmente director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Trabaja además como consultor en OCDE y del Banco Mundial. En su país ha ejercido el cargo de ministro secretario general de Gobierno y ha presidido diversos organismos públicos ligados a la educación, las comunicaciones y las ciencias. Forma parte del Comité de Orientación de la Iniciativa Global para el Aseguramiento de Calidad en la Educación Superior, con sede en la UNESCO. Cuenta con numerosas publicaciones académicas y participa activamente en el debate público de ideas y políticas. Hoy nos va a presentar una visión, un análisis de lo que él ve en Latinoamérica, el mismo que será luego comentado por nuestro panel que presentaré a continuación. Muchísimas gracias y les pido un aplauso para el profesor Brunner. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes. Camino acá desde el almuerzo venía pensando que en realidad hace 15 o 20 años tal vez no habríamos tenido, para felicidad de muchos de ustedes, esta segunda parte dedicada en una jornada extensa sobre la educación a la educación superior. Porque como recordarán ustedes, hace 15, 20 años atrás, efectivamente la argumentación, particularmente de muchos economistas, pero también de varios organismos internacionales como el Banco Mundial, era que el foco en nuestros países y en general en los países en desarrollo del mundo debía ponerse en la educación inicial y en la educación básica. Y que la educación superior, en realidad, si bien era importante, no tenía el mismo sentido ni debía merecer la misma prioridad y atención e inversión que el resto del sistema educacional, es decir, que la educación escolar. Hoy día ciertamente nadie osaría decir esto, ha habido un cambio muy importante en el pensamiento de los organismos internacionales, particularmente en el caso del Banco Mundial, que ya desde hace algunos años ha dicho que en la actual fase de desarrollo de nuestros países la educación superior es una área estratégica para las políticas y para la inversión tanto pública como privada. Lo mismo reafirma la OCDE en sus últimos documentos a lo largo del quinquenio pasado. Y en general, cualquier país que uno visite, tanto en nuestra región, en América Latina, como países en desarrollo y desarrollados, tienen hoy día la percepción y sus autoridades tienen al menos una retórica extraordinariamente favorable a la educación superior, en parte justificándolo por el hecho de que estaríamos entrando a una fase en la Organización Mundial del Capitalismo donde la producción, el uso, la aplicación del conocimiento avanzado, que es la materia propia con que trabaja la educación superior, serían el gran o uno de los grandes motores del desarrollo.
y desde ese punto de vista se justificaría esta prioridad puesta en la educación superior. En realidad, no sé dónde estará el... Ahí sí. En realidad, en la primera parte quiero mostrar muy rápidamente, porque sé que estamos presionados por el tiempo, que hay una serie de razones objetivas que llevan a pensar en el rol clave o estratégico de la educación superior. Primero que nada, el hecho de que este es hoy día el gran objeto de las aspiraciones, tanto de los individuos como de la familia, una aspiración y una expectativa extraordinariamente internalizada en la cultura, es que hay que realizar estudios superiores para poder tener un rol activo en la sociedad contemporánea. Basta mirar lo que ha ocurrido con la matrícula de la educación superior en América Latina para darse cuenta cómo esta expectativa y esta aspiración están empezando a materializarse. Hemos pasado de una matrícula de menos de 2 millones de estudiantes en el año 1970, varios de los que estamos acá estuvimos en esa época en la educación superior como estudiantes, a tener hoy día prácticamente algo así como 20 millones de estudiantes en América Latina, lo cual representa un enorme salto. Cuando mis padres estudiaron en la universidad en Chile, y esa era la regla en América Latina, un 1% de la cohorte estaba inscrito en la educación superior. Cuando yo lo hice fueron 5%, 5 de cada 100 jóvenes. Mis hijos fueron a una educación superior donde alrededor de 20, 25 de cada 100 llegaban a la universidad u otras instituciones de educación superior, y hoy día en promedio en América Latina alrededor de 1/3 de los jóvenes de la cohorte respectiva están cursando estudios superiores. Esta es en realidad la más grande transformación que ha experimentado la educación superior. No es puramente una cuestión, como se dice a veces, numérica, cuantitativa, estadística. Significa que ha habido un cambio en la naturaleza de la educación superior. Ha pasado de ser un privilegio, una formación para las pequeñas minorías, las élites de cada país, para transformarse en una empresa masiva, altamente diferenciada, heterogénea, compleja, que presenta nuevos problemas a las políticas públicas, entre otras cosas, justamente porque recibe a una cantidad tan grande de los jóvenes de cada generación cada año para realizar estudios superiores. Y esto, efectivamente, para las instituciones ha significado o significa un reto enorme. Tendremos oportunidad de verlo en algún momento. Enseguida, está claro que este es el principal motor de formación del capital humano avanzado, como suelen decir los economistas, es decir, de profesionales y técnicos que por lo menos ideal y potencialmente representan una enorme contribución posible al desarrollo de nuestros países. Esta es la gente con la formación, los conocimientos, las competencias, las habilidades y las destrezas más requeridas hoy día en la sociedad, más premiadas en el mercado laboral, que se supone pueden hacer un mayor aporte a la productividad y a la competitividad de nuestras economías. Luego veremos si eso efectivamente es el caso en América Latina. La masificación de la educación superior ha dado lugar a la generación de una nueva profesión que ha sido y todavía es muy difícil de crear con la rapidez que ha tenido que hacerlo América Latina. Cuando uno mira el modelo de crecimiento de la región clásicamente originaria de la educación superior, que es Europa, uno ve que a lo largo de décadas se fue desarrollando una profesión académica y fue aumentando el número de estudiantes que había que atender. En América Latina, en cortas 2 o 3 décadas, hubo una explosión de la matrícula que hubo que acompañar en realidad con una suerte de improvisación de profesores, donde tomábamos a un licenciado que recién terminaba su carrera y lo transformábamos de la noche a la mañana en profesor universitario. Y esa es una realidad en todos los países. Recuerdo haber leído un estudio en México de la época de mayor aceleración del crecimiento de la matrícula, donde se decía que México necesitaba cada día
incorporar algo así como 100 o 200 nuevos profesores al sistema de educación superior, y por cierto que no había la capacidad, no había de dónde sacarlo, no había de dónde sacar académicos propiamente profesionalizados, para qué decir académicos que tuviesen un doctorado. En nuestros países, salvo el caso muy excepcional de Brasil, la verdad es que en algunos hay alrededor de un 20% de sus académicos que hoy día tienen un doctorado, y hay otros países donde es menos del 10% y otros casos en que bordea el 1 o 2% de los académicos tienen un doctorado. Es decir, esta profesión se ha transformado en una profesión masiva que tiene un rol fundamental en la sociedad, pero efectivamente todavía no está plenamente desarrollada y consolidada. Enseguida se dice la educación superior es importante porque son estas las instituciones que proveen y producen la principal cantidad de conocimiento avanzado, por lo menos en todas las disciplinas, en cualquier área del saber. Y efectivamente en América Latina lo que hay de producción científica está fundamentalmente en las universidades, pero como ustedes ven en este cuadrito, en un número muy pequeño de universidades. América Latina ha de tener hoy día, la contabilidad siempre es difícil porque el término se ha vuelto extraordinariamente ambiguo y flexible, pero podemos hablar probablemente de unas 3.500 universidades públicas y privadas en América Latina. De esas 3.500, solamente hay alrededor de 150 universidades que se inscriben entre las 3.000 instituciones que en el mundo entero producen más de 100 artículos registrados internacionalmente. Y de esos 150, la mitad pertenece a Brasil, luego tienen una cierta participación interesante en México, Argentina y Chile, y luego el resto de los países, como se señala acá, puede haber 1, 2, 3, 4 universidades que alcanzan a tener más de 100 publicaciones registradas internacionalmente cada año. Es decir, efectivamente en América Latina se ha difundido un cierto modelo de universidad, de la Research University, como suele llamarse en la literatura anglosajona, pero las que realmente califican como tales son muy pocas. Es tal vez el 10, el 5 o el 3% del total de universidades que tenemos en cada uno de nuestros países. Pero aún siendo pocas, esas son las principales productoras de conocimiento en las disciplinas científicas que tenemos en nuestros países. Por todo lo dicho, este se ha transformado también en un sector importante de inversión pública y privada. Varios de nuestros países hoy día invierten más del 2% del producto en educación superior, sumando el gasto público y el gasto privado. Es el caso, por ejemplo, de Colombia, también es el caso de Chile. Eso es más de lo que invierte hoy día en el promedio el grupo de países que forman parte de la OCDE, es decir, los países ricos del mundo, que están invirtiendo alrededor de 1.6. Pero claro, cuando uno mira, como se hace acá a la derecha en este gráfico, el gasto por alumno en términos de dólares comparables, efectivamente lo que gasta el promedio de los países de la OECD es muy superior a lo que logran gastar nuestros países, que todavía, calculado como gasto por alumno, hacen una inversión menor, a pesar de las enormes aspiraciones que tenemos a una educación superior de calidad y a producir conocimiento, etcétera, etcétera. Es decir, la inversión medida en relación al producto, es decir, como esfuerzo de los países, es interesante en muchos de nuestros países. Sin embargo, cómo eso se traduce luego en gasto per cápita por alumno, la verdad es que una parte muy importante de nuestros países tienen todavía un gasto muy menor para lo que debiera ser, y claro, eso no es el caso solamente de la educación superior, sino que es el caso de toda la educación. Y parte de los problemas que hemos visto esta mañana de bajo rendimiento de nuestros sistemas escolares, yo al menos no tengo ninguna duda que una de sus causas tiene que ver con la baja inversión que nuestros países hacen en educación. No es meramente un problema de gestión, como se dice a veces. Claro que hay graves problemas de gestión en nuestras escuelas, pero la subinversión es una de las causas de que no podamos tener la calidad de la educación a la que aspiramos, particularmente
para los niños y jóvenes que provienen de los hogares de menores ingresos, porque simplemente con lo que se invierte en la educación básica no se puede efectivamente financiar una educación de alta calidad. Bueno, los beneficios para las personas de la educación superior son clarísimos, las tasas de retorno privado. Gustavo ha hecho varios estudios acá para el caso del Perú, otros colegas economistas lo han hecho en los demás países. En general, América Latina es una de las regiones donde todavía las tasas de retorno privado a la inversión en educación superior, es decir, dicho en otras palabras, el premio salarial que se paga por tener un título de educación superior sigue siendo muy alto en comparación con jóvenes que, por ejemplo, tienen educación secundaria completa o menos que educación secundaria. Aquí está la curva, para jóvenes o personas de 25 a 65 años de edad, dependiendo de si tienen educación primaria completa, educación secundaria completa, y acá está a quienes tienen educación universitaria. Como ustedes ven, hay un premio salarial muy importante. Ahora, quienes captan ese premio salarial, y esto es parte de la injusta distribución del ingreso que tenemos, son fundamentalmente jóvenes del quintil, es decir, del 20% más rico de la población, que es uno de los problemas a los cuales tenemos que abocarnos y que sigue siendo uno de los grandes desafíos, que es el tema al cual yo me quiero referir ahora, a partir de este cuadro que muestra potencial, que muestra por un lado transformaciones muy importantes de expansión, diferenciación, mayor inversión, etcétera, en la educación superior latinoamericana. Mirar ahora cuál es el estado real en términos más cualitativos y sustantivos, es decir, en qué medida estas funciones claves están siendo cumplidas eficiente y eficazmente y con calidad y con pertinencia, y en qué medida hay unos desafíos grandes pendientes para nuestra educación superior. Y a lo primero, en realidad, prácticamente no me voy a referir. Digo ahí que los flujos de entrada a la educación superior de alumnos que se quieren formar como técnicos y profesionales son unos flujos que se pueden caracterizar por la debilidad de sus competencias y habilidades de aprendizaje. Y no necesito decir nada más respecto de eso después de todo lo que se dijo esta mañana. Es decir, gran parte de los análisis de esta mañana lo que mostraban era lo que refleja este cuadrito del PISA, que es que entre el 30% en el mejor de los casos nacionales de América Latina, hasta alrededor del 60%, es decir, entre 1/3 y 2/3 de nuestros jóvenes a los 15 años no han logrado todavía las competencias mínimas que se supone en comprensión lectora, en manejo numérico, en manejo de argumentación y de evidencia científica, debieran tener jóvenes de 15 años. Es decir, esto se traduce en que este masivo flujo de jóvenes que llegan a la educación superior llegan crecientemente justo de aquel tipo de colegios y de aquel tipo de sectores sociales y de familia donde hay más carencias de capital cultural, de desarrollo escolar. Y eso es lo que decía antes, representa el primero y probablemente el más grande desafío para nuestras universidades, particularmente para las universidades que todavía muchas veces operan con el modelo de alumno que recibieron cuando la universidad era una institución de élite para las minorías privilegiadas de cada uno de nuestros países. Cuando hoy día la verdad es que ese modelo no le sirve más que a 3, 4 o 5 universidades en cada país, que son las universidades más altamente selectivas. Para el resto de las instituciones que no son selectivas académica y socialmente, el alumno real que ingresa es este tipo de alumno con altísimas carencias en el desarrollo justamente de las competencias necesarias para poder seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Todo aquello de lo cual habló esta mañana Óscar en su primera presentación se aplica perfectamente, digamos, a este momento inicial del ingreso a la educación. ¿Cuál es la calidad de la educación que ofrecemos? Es muy difícil de saber, porque no hay buenos indicadores, no hay buenas maneras de medir la calidad, particularmente como valor agregado por las instituciones. En el último
ranking mundial del Times Higher Education en Londres, se hacía una comparación muy odiosa que hacía el articulista, decía, no hay ninguna universidad latinoamericana entre las 200 mejores del ranking que ellos producen, a diferencia de lo que ocurre con los equipos de fútbol de América Latina. Ahí uno ve una América Latina, dice, con equipos ganadores, varios países, siempre lidiando entre los primeros del mundo. En el caso de educación superior, dice, hay casi una oscuridad tan grande como la del gráfico, es decir, una zona negra donde tal vez, dice el articulista, Brasil en el futuro pueda llegar a destacarse. Y es dudoso que así sea, por lo menos con este tipo de ranking, y yo no voy a entrar en la crítica de los rankings de Shanghái y de Londres, porque se usan frecuentemente y ciertamente que hay muchas críticas que hacerle a este tipo de ranking, pero momentáneamente lo vamos a usar nada más que para efecto de la argumentación. Yo creo que aunque no sepamos medir bien la calidad de nuestra educación superior, podemos decir con bastante tranquilidad que dado el tipo de ingreso de alumno promedio que hoy día tenemos a la educación superior, dado la profesión académica que hemos logrado desarrollar hasta ahora y dado el gasto por alumno que hacemos, lo más probable es que en promedio, en la mayor parte, y perdónenme estas generalizaciones tan groseras, en la mayor parte de América Latina, la mayor parte de la formación que ofrecemos sea de calidad entre mediocre y baja. Y eso tiene que ver con necesidad de completar el proceso de profesionalización docente que nos demoraremos a nivel académico, a nivel de las instituciones, nos demoraremos probablemente otros 20 o 25 años si lo hacemos bien. Tiene que ver con el tipo de currícula, con la pertinencia de esos currícula, lo que se decía esta mañana, cuál es el engarce entre mercado laboral y lo que hacemos en las universidades. Oiga, yo sigo discutiendo con mis colegas en distintos países de América Latina cuando me invitan, me encuentro con profesores, en el mejor de los casos con su doctorado, que vienen volviendo de buenas universidades de Europa y de Estados Unidos, a discutir el currículum de la Escuela de Ingeniería de la universidad, y cuando uno pregunta, bueno, pero ¿hay alguien acá que represente, entre comillas, al mercado laboral? ¿Hay algún representante, no sé, del Ministerio de Obras Públicas, que en todos nuestros países contrata muchos ingenieros, de una gran empresa, alguien que haya trabajado, digamos, efectivamente una buena parte de su vida, además de enseñar en la universidad? No, me dicen acá, el orgullo que lo estamos haciendo solamente entre profesores de jornada completa que nunca han estado en el mercado laboral. Y uno dice, bueno, en realidad el currículum de ingeniería del siglo XXI hecho solamente por un grupo de doctores que salieron de la universidad, se doctoraron en Boston y en París y luego vinieron a enseñar de jornada completa, en el mejor de los casos han prestado una o dos o tres consultorías a una empresa como allegados desde fuera, en realidad no va a funcionar. Y de hecho yo creo que no funciona y que una parte de la explicación de las ineficiencias internas que tienen nuestras instituciones, en el hecho de que hay una gran tasa de deserción, de todo lo que entra, que hemos visto en mucho, al final no se gradúa más que el 40 o 50% en el promedio en América Latina. Y quienes se gradúan no en el tiempo que el currículum prescribe, sino que en promedio 3, 4 años más. Es decir, el gasto que esto significa para los países, el desperdicio de recursos económicos y de talento es enorme. En parte eso tiene que ver con currícula mal concebido, con rigidez de los currícula que no permiten el tránsito de los estudiantes de un lado a otro, y eso es otra vez algo que uno puede decir, a pesar de las diferencias nacionales, en común para la mayor parte de nuestros países. Ya lo decía, el flujo de salida, es decir, cuál es la tasa bruta de graduación, cuántos jóvenes en la edad ideal de graduarse se están graduando. En general en América Latina es notablemente más bajo que en los países de la OECD, entre otras cosas porque seguimos con un esquema de carreras profesionales largas, de 5 o más años, cuando en la mayor parte del mundo hoy día la tendencia es que el primer título sea un título que se entrega después de 3 años, 4 años, y que representa más bien una formación general, que pone atención más bien no a conocimientos específicos, sino a estas competencias genéricas de las cuales se habló tanto esta mañana,
que se debieran empezar a desarrollar en el colegio, en la educación básica, pero que después terminan por madurar en la educación superior. Nosotros tenemos el esquema tradicionalmente español-francés de carreras altamente especializadas desde el primer día de clase en la universidad. Todo el esfuerzo está puesto en una formación casi tubular, donde es muy difícil, si uno entra, tiene que salir por un solo lugar, muy difícil moverse entre medio, y la formación general es algo cada vez más descuidado. La formación en conocimientos generales y en destrezas y habilidades generales es algo que la institución de educación superior, curiosamente, cuando es lo más demandado desde el lado del mercado de empleo, tiende a ser cada vez más despreciado desde el punto de vista de las instituciones de educación superior. Bueno, con todo esto lo que se ha producido es un avance importante en este sector de formación de capital humano, pero con enormes dificultades para volver más pertinente y más efectiva y eficiente la formación. Y en el sector de producción de conocimiento, lo que hay, como ya decía, es una alta concentración de la producción de conocimiento y una sensación tanto de las universidades que producen conocimiento como del sector productivo y los representantes empresariales y los gerentes de empresas, etcétera. Algo de eso lo vimos hoy día, en términos de esta suerte de distancia y divorcio que habría entre estos dos polos que se supone, si quieren potenciarse mutuamente, tienen que trabajar estrechamente. Y si uno mira lo que piensan, yo he puesto acá porque hay más antecedentes, lo que piensan los gerentes, sus opiniones entregadas en el informe de competitividad global, en el último informe, donde califican de 1 a 7, 1 siendo lo peor, 7 siendo lo mejor, en términos de si el propio país, respecto de la pregunta, está más cerca de la frontera global, nota 7, o lo más distante de la frontera global, nota 1, como ustedes ven, salvo 3 países de América Latina, que son Brasil, Costa Rica en primer lugar, Brasil en segundo y Chile, donde la nota promedio frente a varias preguntas que tienen que ver con disponibilidad de instituciones científico-técnicas, disponibilidad de investigadores para la empresa, capacidad real de los investigadores y de las universidades de trabajar en problemas aplicados de la economía del país, salvo esos 3 países donde la nota está un poquitito por encima del 4, es decir, apenas lo aprueban, en el resto está entre 3 y 4 en 7 países y debajo de 3, nota alrededor de 2.5 en otros 7 países. Es decir, hay esta percepción en el sector empresarial que muchas veces tiene su eco bajo otros conceptos y otra ideología en la universidad, de que en realidad no hay posibilidad de crear puentes y de generar estas convergencias que hoy día son parte real de la posibilidad de tener unas economías que sean capaces y unas sociedades que sean capaces de usar el conocimiento. Entonces, y voy con esto finalizando, seguimos siendo una región privilegiada en términos de recursos naturales. Acá hay una serie de indicadores de producción, explotación y exportación de recursos naturales mineros, agrícolas, en donde, como ustedes ven, representamos entre el 50 y el 10% del mundo en cada una de estas variables de recursos naturales, siendo que como población representamos alrededor del 7% de la población mundial. Es decir, en recursos naturales tendemos a ser más grandes de lo que somos como región medida por su población. Y sin embargo, cuando uno mira un conjunto de indicadores muy variados, propios de la así llamada sociedad del conocimiento, como ustedes ven, prácticamente en todo tenemos una participación mundial muy por debajo del peso de nuestra población. Solamente tenemos algo más que, casi el doble, más que el peso de la región latinoamericana en el mundo, en el caso de la matrícula de educación superior, que efectivamente ha tenido una explosión y hoy día nosotros representamos el 12% de la matrícula mundial.
cuando como población representamos alrededor del 7%. En todas las demás variables, publicaciones, patentes, exportaciones de alta tecnología, todo lo que implique utilización sofisticada y aplicación compleja del conocimiento a procesos productivos o estrictamente en el plano de la ciencia, cuántas instituciones contamos entre las 500 mejores, para no hablar de las 200, que son tan poco, por lo menos entre las 500 mejores, etcétera. En cada una de esas cosas, América Latina se empequeñece en relación a su población. Es decir, en recursos naturales sobresalimos, en variables y aspectos típicos de la sociedad del conocimiento estamos por debajo. Desde el punto de vista de las políticas, ¿qué se puede hacer? Y termino acá. Muchas cosas, y yo solamente me voy a referir a 2 o 3 que espero animen el debate. Yo creo que, como en otros planos de la educación, para la educación superior necesitamos tener política. La mayor parte de nuestros países, la verdad es que no tiene políticas de educación superior, en el sentido de tener una visión estratégica de cuál es el lugar que la educación superior ha de ocupar en el desarrollo del país para los próximos 20 años. Puede haber documentos, pero tener documentos sabemos en América Latina que es algo relativamente fácil de hacer, documentos que declaren voluntades. Hay tan buenos documentos preparados en Inglaterra o en Singapur o en la India o en Estados Unidos o donde sea, que si uno los toma y resume un poco lo que hay y lo aplica con cierta imaginación a su país, produce un muy buen informe de la educación superior en el Perú o en el Chile o en el Ecuador o en el Brasil del año 2025. Pero ¿acaso eso ha sido y es parte de la política del país? Realmente uno no lo encuentra mucho en América Latina. No hay bases de consenso suficientes que permitiesen, si es que tuviésemos las políticas, mantenerlas a lo largo del tiempo. Entonces este ciclo de permanente cambio que alguien observaba hoy día para la política escolar, en el caso de la política de educación superior, todavía es mucho más fuerte. Y en general, el marco institucional de la educación superior en nuestros países parte por tener un vértice extraordinariamente débil. No hay ministerio o subsecretaría o algo, una agencia pública con capacidad de dirigir una política. Uno mira los ministerios de educación que generalmente llevan esta función y mira específicamente aquella parte del ministerio relacionada a la educación superior, y lo que encuentra en la mayor parte de nuestros países es una enorme precariedad institucional en la cúspide, en la cabeza pensante de las políticas, en quién debe guiar la política desde el punto de vista del gobierno. El marco institucional no estimula a las instituciones propiamente tal a superarse, a mejorar sus capacidades internas, su calidad, su eficiencia. Hay poca, entre comillas, accountability, no se le pide mucho a las instituciones que rindan cuenta, que informen. Es decir, todo lo que tiene que ver con marco institucional y políticas de mediano plazo es débil. El financiamiento es insuficiente a pesar de que ha aumentado, pero el principal problema, a mi juicio, no tiene que ver con las cantidades solamente, tiene que ver además con las modalidades que usan los gobiernos para asignar los recursos de la educación superior. Debe ser esta la única región, junto con África, donde todavía prevalecen políticas por las cuales los dineros se entregan no condicionadamente a las instituciones de educación superior, a aquellas que los reciben. Es decir, una determinada cantidad que se entrega como una especie de block grant, como una donación de la nación a las instituciones, que no está sujeto a contratos de desempeño, al cumplimiento de ciertas metas estratégicas o de prioridades, no está ligado a ciertas fórmulas que introduzcan incentivos para mejorar la eficiencia interna de las universidades, no supone que las instituciones tienen que compartir costos y buscar otras fuentes de ingresos además de las del Estado. Y es absolutamente evidente que en América Latina, como ocurre ya en buena parte del mundo, el Estado no está en condiciones ni va a ser capaz, política y haciendariamente, de financiar, de aumentar, continuadamente los recursos destinados a la educación superior o de aumentarlos
al ritmo en que crece la matrícula de la educación superior. Es decir, si en nuestros países no nos convencemos que hay que agregar otros recursos, que hay que discutir seriamente el problema famoso de los aranceles, que cada vez que yo lo nombro en América Latina me dicen, ¿para qué nombra el tema de los aranceles cuando tú sabes que este es un tema tabú en nuestro país? Y sin embargo, cuando uno habla después con los rectores le dicen, uno de los problemas que me encantaría, acá nadie me lo ha dicho, quiero decirlo, pero en muchos países me encuentro con eso, que los rectores le dicen, por favor, discute tú del tema de los aranceles, porque es un tema que hay que discutir. Y yo les digo, bueno, pero ¿qué sentido tiene que yo discuta el tema de los aranceles en su país cuando usted no lo está discutiendo? Y la verdad es que los rectores saben, más allá de lo que digan, que los recursos son insuficientes y que el Estado no va a poder por sí solo bancar todo lo que hoy día requiere la educación superior para efectivamente consolidarse como una educación superior de relativa calidad. Entonces yo creo que tenemos un enorme problema con financiamiento, tanto en cantidades, pero sobre todo en modalidades, en cuáles son los instrumentos de asignación, que parece una cuestión técnica, pero es una cuestión técnico-política de la más alta importancia en los países de la OECD. Tomen ustedes el ejemplo de los países nórdicos, que con toda su tradición social democrática de gastar mucho dinero público en la educación superior. Es decir, nadie en América Latina se imagina lo que es ser rector de una universidad en Finlandia hoy día o en Noruega, donde hay una cantidad tan grande de exigencias que tienen que cumplir las instituciones para poder seguir recibiendo el dinero. Acá, cada vez que el gobierno tímidamente da una señal, en América Latina, digo yo, no acá en Perú, que no quiero yo entrar en el debate, digamos, de las políticas nacionales del Perú, pero cada vez que un rector acá percibe una señal de que respecto de algunos recursos se le podría exigir algo más que rendir formalmente cuenta en términos de la legalidad del gasto, le parece que es una intromisión en la autonomía de la institución, cuando ese no es el caso, como digo yo, en la mayor parte de los países hoy día de la OECD, donde los gobiernos usan intensa y extensivamente instrumentos que en el fondo le generan condiciones de cumplimiento a las instituciones para poder ser financiadas. Y por último, anotaba yo como tercer área para la conversación sobre política, las regulaciones para las instituciones son en general o exageradamente altas, detallistas e inaplicables, o bien no hay las regulaciones necesarias y se permite una especie, por ejemplo, de crecimiento descontrolado, salvaje, dicen algunos, de los sectores privados, como ha ocurrido en la mayor parte de nuestros países. Colombia, Brasil, Chile, durante 15 o 20 años tuvieron crecimiento de los sectores privados completamente desregulados. Entonces vamos en esta especie de péndulo entre desregulación completa y en el otro extremo regulación exagerada y excesiva que no permite el desarrollo real de las dinámicas competitivas entre las instituciones. Entonces yo creo que aquí hacen falta regulaciones de otra naturaleza y una de las más importantes, me parece a mí, yo sé que otra vez es un tema incómodo, tiene que ver con el gobierno de las universidades públicas. Yo creo que mientras no abordemos el tema del gobierno de las universidades públicas y elijamos cada universidad la fórmula que quiera, pero que asegure por lo menos una condición, es decir, que cada vez que hay que hacer cambios importantes, el gobierno va a poder hacer cambios importantes y va a poder asumir los costos de hacer cambios importantes, lo más probable es que sigamos en esta tendencia al estancamiento o al deterioro relativo de muchas de nuestras universidades públicas. No digo de todas, porque hay muy buenas y dignas universidades públicas en América Latina, pero qué duda cabe, si somos realistas, hay una gran parte de ellas que se ha deteriorado durante el último tiempo y siempre se tiende a atribuir esto únicamente a las políticas de financiamiento de los gobiernos, que puede ser una de las causas de responsabilidad, pero los estudios muestran, allí donde se han podido hacer seriamente, que otro elemento fundamental tiene que ver con la estructura institucional del gobierno de las instituciones públicas, que entre otras cosas está construido en la mayor parte de las situaciones de tal manera que se produce un gobierno que siempre está vetado desde distintos lados
dentro de la institución de manera tal que no puede efectivamente liderar un cambio. Y si después de todo lo que hemos dicho no concordamos con que hay enormes cambios por delante y que se requiere autoridades en las universidades en condiciones de hacer esos cambios, la verdad es que creo yo estamos escondiendo la cabeza respecto de uno de los problemas mayores que tiene la organización de nuestra educación superior. Muchas gracias. Uno se mueve para allá. Muchísimas gracias, doctor Brunner. Realmente fascinante su presentación, quiero destacar que además ha sido muy aterrizada a lo que es nuestra región y también el Perú, que es lo que ahora vamos a escuchar seguramente de nuestros panelistas. Me quedo con algunos puntos que quisiera resaltar. Primero, el que han habido cambios muy importantes en las últimas décadas en lo que es educación. Son avances muy positivos, el que cada vez mayor cantidad de gente tenga acceso a la educación, y eso que no hemos hablado mucho de tecnología, pero realmente es una transformación mundial. Lo otro, que a lo mejor uno de los problemas que tenemos en nuestros países es esta subinversión o esta bajísima inversión en educación, sumada a una improductividad de los sectores que gestionan estos ya escasas montos de inversión. Otra duda, una reflexión que me gustó mucho, además es si el modelo universitario que hoy estamos viendo no es más que el reflejo de lo que se necesitaba hace algunos siglos atrás, ¿no? Y si es lo que necesitamos para un siglo XXI, una universidad que fue creada o concebida con un modelo de educación elitista, clasista, ¿no es cierto?, privilegiado, y hoy queremos difundirlo en la misma manera, entonces no está hecho para tal cosa. Sumado eso a que nuestras universidades más tradicionales y por lo general estatales tienen un sistema de gobierno que las hace prácticamente ingobernables realmente para poder ejecutar los cambios y las innovaciones requeridas. Algo que también vemos con mucha frecuencia es la alta deserción y prolongación del periodo de estudio que nos comentaba, y probablemente, de nuevo, por estas currículas que hacemos muy fijas. Y por último, quisiera destacar el tema sobre si el Estado tiene la capacidad para gobernar y hacer los cambios en la educación y la necesidad imperiosa de tener planes de largo plazo. Sobre estos temas y otros nos van a conversar nuestros panelistas invitados. El profesor Manuel Burga, historiador, estudió en la Universidad de San Marcos y luego siguió estudios doctorales en l'École Pratique de París. Se graduó en la Universidad de París. Ha publicado más de 12, 15 libros realmente muy destacados y ha recibido premios muy importantes. Uno de ellos, Nacimiento de una utopía, ¿para qué aprender historia en el Perú?, La historia y los historiadores del Perú, Universidad abierta al futuro, La reforma silenciosa, Descentralización, desarrollo y universidad regional. Ha sido rector fundador de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe y ha sido rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del 2001 al 2006. Actualmente es vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. La doctora Fabiola León Velarde es rectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además ejerce como jefa de la Unidad de Transporte de Oxígeno del Instituto de Investigación de la Altura y profesora principal de la Facultad de Ciencias. Anteriormente se ha desempeñado como vicerrectora de investigación de la Universidad Cayetano Heredia, la única que figuraba en el ranking que nos mostró el profesor Brunner. Ha sido vicepresidenta de la International Society for Mountain Medicine, es académico de número de la Academia Nacional de Ciencias, ha ejercido la presidencia de un grupo internacional para el estudio de las patologías de altura. Tiene una vasta producción científica con más de 90 resúmenes publicados y más de 130 artículos en revistas científicas, autora de capítulos en varios libros de su especialidad. De profesora bióloga de la Universidad de Cayetano, es su profesión. Se graduó en ciencias, en la área de fisiología. Sus estudios de adaptación a la altura le han valido el reconocimiento a nivel internacional
por lo que participa como investigadora en proyectos de investigación de universidades de París, Francia y de Oxford, siendo Fellow Communer del Queen's College. Es reconocida además, aunque su currículum no lo diga, en ser la que ha demostrado que en el Perú es posible hacer investigación y tener resultados reconocidos internacionalmente, cuando además haces uso de las competencias específicas que tiene tu región y tu país. El profesor Gustavo Llamada es doctor en Economía por Columbia University en Nueva York, es bachiller y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Actualmente se desempeña como profesor e investigador principal del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y es vicedecano de la Facultad de Economía. También es consejero del Consejo Nacional de Educación y cuenta con innumerables investigaciones y publicaciones en el tema de educación aplicado a la economía del país. Muchísimas gracias al panel, es un honor estar con todos ustedes esta tarde y quiero cederle la palabra al profesor Burga para sus comentarios. ¿Cómo prefiere? Aprovecho, interrumpo mientras vemos el tema logístico. Vamos a tener una rueda de 4 minutos por cada expositor, haciendo comentarios a la exposición del doctor Brunner, para luego tener una segunda rueda de 3 minutos cada panelista, en el que va a plantear propuestas de trabajo concretas para los siguientes tiempos. Gracias. Buenas tardes, señores, buenas tardes. Quiero empezar indicando de que fui rector de una universidad pública y trabajé durante muchos años en una universidad pública en San Marcos y ahora también soy vicerrector en una universidad privada. Entonces tengo la experiencia de ambas y cuando hable seguramente se va a reflejar de esa manera. Quiero decir también que he sido gestor y hay que leer a los entendidos en la teoría de la situación de la universidad. Pero publiqué un libro hace 2 años que se llama La Reforma Silenciosa, donde analizo el tema de lo que está sucediendo ahora en el país. Bueno, la exposición del profesor Brunner nos ha llevado por una serie de aspectos importantes de la situación de la universidad, tomando como campo de observación sobre todo América Latina. Entonces, como son bastantes, son 18 páginas las que nos ha presentado y muchas láminas con tantos temas importantes, también expuestos, también presentados, que yo voy a remitirme a, como indicó Toti Graham, a ir a lo peruano para ver cómo se traduce ahí. Entonces tomo la primera lámina, motivación aspiracional, que es en la página 2, donde analiza la matrícula en América Latina y el porcentaje de mujeres en la matrícula en América Latina. Y muestra esta curva ascendente, sorprendentemente ascendente, ¿no es cierto? Y el profesor Brunner lo dijo, refiriéndose a él mismo en su época y la época de sus hijos, y bueno, yo digo, él pone, partiendo del 70, sube la población universitaria en América Latina. Esa subida, si uno lo mira desde el año 60, es aún, lógicamente, mayor porque había muchas limitaciones para la matrícula en ese periodo aún, pero desde ahí comienza la eclosión popular de la educación superior en América Latina y en el mundo. Cuando uno mira este ascenso del número de estudiantes a nivel general, a nivel mundial, lo vi en el libro de Erich Hobsbawm, 1995, donde dice, uno de los grandes cambios que se produjeron en el siglo XX y que son irreversibles es el incremento del número de estudiantes matriculados en educación superior. Nadie lo puede revertir en el futuro, más bien la tendencia es a un progresivo incremento. Y si la
La cobertura en educación superior en Finlandia es 70%, en Estados Unidos 50% y en América Latina casi 30%, la tendencia es irnos a Finlandia, al 70%. Es decir, eso como constatación universal, ¿eh? Nadie nos detiene ahí y lo que tenemos que hacer es mirar qué es lo que pasa en nuestro país, ¿no? Entonces, el porcentaje de mujeres es sorprendente. Yo hoy me remito a un hecho concreto, San Marcos. En los años 60 era 20% y luego sube el porcentaje de mujeres. Ahora es igual, 50-50 en la universidad. Pero en el examen de admisión se presentan 53% de mujeres e ingresan 48% y 54% de hombres, 54 de hombres, ¿no? Entonces hay una mayor, cuando se gradúan más los hombres que las mujeres. Y eso es parte de nuestras costumbres machistas en el país. O sea, hay otro dato que le doy al profesor Brunner de los documentos internos de la universidad, que a veces se traducían en boletines que se publicaban. El rendimiento académico de las mujeres en las carreras diversas de las 5 áreas de la universidad, desde ciencia de la salud hasta las últimas ingenierías, el rendimiento académico, los promedios de notas, las mujeres son mayores que los hombres. Y en el consejo, en el número de decanos de toda la universidad, incluido el rector y los vicerrectores, solamente habían de 25, 3 mujeres. Entonces, verdaderamente estamos viviendo otra época en algunas universidades. Bueno, eso quería agregar como tendencia a esta subida de la curva de la matrícula. Ahora, ¿por qué sube la matrícula? Esto es, como le llama el profesor Brunner, motivación aspiracional. Todos aspiramos a ir a la universidad. ¿Es racional o irracional? Yo creo que es racional. Yo creo que es racional, salvo que haya otra estructura económico-productiva del país. Ya, eso es diferente como en Alemania, como en los países europeos, donde no necesariamente hay que hacer la educación terciaria. Pero esa motivación que ha llevado a que la curva suba, ha subido por 2 razones fundamentales. Porque los niveles socioeconómicos, así decimos en el Perú, niveles socioeconómicos, son 5 y tienen acceso los más bajos. Y las mujeres también los más bajos. ¿Qué es lo que ha producido esta eclosión, esta explosión, este incremento de la matrícula en educación superior? Les digo, en todo el mundo, en América Latina y más en el Perú, la crisis de la calidad. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctor Brunner, por la exposición. Nos parece que nos ha aclarado enormemente las posiciones que se encuentra América Latina en el ámbito universitario. Pero, sin embargo, también nos ha aclarado que hay, yo diría, 2 Américas Latinas, ¿no? Aquella que logra alguna presencia mayor en algunos ámbitos y otra, en el caso del Perú, que todavía no lo logra. En esa tabla que el doctor Brunner mostró sobre la producción científica de las universidades, no sé si se fijaron bien en los números, pero eran realmente impresionantes. La Universidad de Sao Paulo, en los últimos 5 años, tenía casi 40.000 publicaciones científicas. Esto es producción científica. La Universidad Peruana, con la mayor producción científica, tengo el orgullo de decir que es la Universidad Peruana Cayetano Heredia, no llegaba a 700 publicaciones en esos 5 años y, como mencionó el doctor Brunner, más o menos el promedio de 100 al año. Entonces, si bien es cierto, y para darles un dato adicional, la Universidad Cayetano Heredia produce casi el 40% de toda la publicación científica a nivel internacional
peruana. Entonces, es un dato que a nosotros nos podría llenar de satisfacción, pero nos llena de preocupación. Y eso se ve, este es el reflejo en buena cuenta de lo que hemos estado escuchando en la mañana. Hemos estado viendo los grandes abismos que tenemos y los grandes vacíos que tenemos que llenar en cuanto a diferentes aspectos de la educación, y tal vez uno que no se trató seguramente por términos de tiempo y porque hay tantas preocupaciones en la educación del país, que es el tema del énfasis en ciencia y tecnología. También tenemos grandes falencias de la motivación vocacional por la ciencia y tecnología. En el último censo universitario vemos que las carreras menos demandadas son las de ciencia y tecnología. Si nos vamos o comparamos con países asiáticos, por ejemplo, que en los últimos años han tenido un incremento importantísimo en su producción y en sus valores de producción per cápita, vemos que hay una diferencia abismal en cuanto es la vocación científica universitaria, que puede estar totalmente en el otro lado de la balanza, es decir, casi un 70% en los países asiáticos versus un 30-35% de carreras no científicas. Lo que ocurre absolutamente por el contrario en el Perú, 70% de carreras no científicas son demandadas. Y eso tiene que ver, como decía, por una formación en la escuela que no motiva a los estudiantes a la ciencia y tecnología, y los profesores de alguna manera también le falta capacitación en ciencia y tecnología. Esto es particularmente importante en el tema de la mujer. También el doctor Brunner mostró cifras bastante impactantes de la matrícula que han sido mencionadas en las mujeres que acceden ya a la educación superior, acceden a inclusive los mejores rendimientos que se han mencionado, pero sin embargo, en ciencia y tecnología esa presencia es muy poca. Carreras como física, matemáticas, las ingenierías mecánicas, electrónicas, la minería, y los números son tan importantes como 90% a 10% de vocación de la mujer. Y bueno, la reflexión que ahí nos cabe, que es la mitad del género humano, que no tiene además esa tendencia por la ciencia y tecnología. O sea, si no lo tiene ya una gran porción de nuestra población, bueno, la mujer lo tiene muchísimo menos. Y si a eso, y con eso termino, le sumamos el hecho que si bien es cierto la mujer está accediendo a las mayores las mayores graduaciones, es decir, accede a doctorados, a maestrías, y accede también a los primeros puestos en la carrera, luego se ve una disminución de participación de la mujer en la PEA. Y ese es otro problema bien importantísimo que tenemos que abordar. ¿Por qué las mujeres estamos llegando al mundo universitario, pero después hay una gran desaparición de la mujer en los puestos de responsabilidad y en los puestos de mayor acción en el mundo empresarial? Gracias. Voy a hablar rápido porque Toti está siendo implacable con el tiempo. A ver, yo tenía como 8 puntos, pero bueno, a uno por minuto de repente. Voy a retomar el tema del divorcio, el desencuentro del que hablaban a José Joaquín, y antes de irnos al almuerzo de nuestros amigos gerentes de recursos humanos, ¿no? Este es un tema que año a año lo venimos comentando en los CADES, en las CADES, y la verdad se nos va a pasar el tren nuevamente de la historia y pareciera que no vamos a tomar mayores cartas en el asunto, ¿no? Digamos, un indicador práctico podría ser, ¿no? Dime cuántos empresarios y egresados de tu universidad o instituto tienes en tus consejos directivos, en tu facultad, en tu consejo de carrera, y te diré, no, ¿y cuántas veces se reúnen al año? ¿Y cuántas veces revisan la malla curricular? Y te diré cuán relevante está siendo la educación superior que estás brindando, ¿no? Yo creo que ese podría ser un indicador que, por ejemplo, se podría usar para los temas de la acreditación de la calidad. A ver, lo voy a refrasear. Por ejemplo, hoy día,
¿cuántos del público son rectores, vicerrectores, decanos, vicedecanos, jefes de carrera de universidades o institutos, además de los que estamos sentados acá al frente? ¿Me pueden levantar la mano cuántos hay? Hay 1, 2, 3, 4. De una gran concurrencia, que me alegro que después del almuerzo todavía quede tanta gente en el CADE. En otros CADEs ya había bajado a la mitad la concurrencia, pero fíjense, son ustedes, saludo mucho su presencia, 4 o 5, más nosotros 3, unas 8 de, no sé, unos 250, 300, en un país que ya tiene 100 universidades, ¿no? Y como 300, 400 institutos, creo. Eso nos dice mucho acerca de cuánta vinculación hay entre la educación superior, la universidad, los institutos y el sector productivo del país. Esta es la única reunión anual que yo sepa que existe donde se trata de hacer un encuentro entre la educación y la empresa, y fíjense el resultado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que tomar cartas bien fuertes en el asunto, y ahora lo voy a relacionar con el segundo tema. Se ha señalado desde la mañana de que es bien importante en este tema de la educación superior acreditar la calidad, ¿no? Que se ha avanzado muy poco en el país en ese tema, que Chile, Colombia nos llevan 15, 20 años y los países desarrollados varias décadas. Y como ha habido esta eclosión de la oferta tan grande con tanta variedad y los chicos no están bien informados, los padres de familia tampoco, acerca de la calidad, la pertinencia, hay que impulsar la acreditación de la calidad. Cuando uno mira los modelos de acreditación de la calidad, tienden a ser muy frondosos, integrales, sería un término positivo, pero tiene decenas y hasta centenas de indicadores para tratar de evaluar la calidad de un proceso de formación superior. Yo lo que creo es que si hay un indicador al que hay que darle el mayor de los pesos, es a este indicador de la vinculación con la producción, con las necesidades de la sociedad, ¿no? Y entonces, fíjense, miren nuevamente cuántas universidades, cuántas facultades tienen comités de carrera, consejos de facultad, consejos consultivos donde hayan empresarios y egresados que estén opinando con frecuencia anual, semestral, trimestral acerca de las necesidades de las empresas, y se van a dar cuenta de que estamos arando en el desierto. Y si no hacemos algo al respecto, repito, la competitividad del país de la que hablaban Pablo y Coco, Jorge, esta mañana, ¿no? Va a ser un bien esquivo para nosotros. Eso en cuanto a la acreditación, que era el segundo tema al que quería referirme. El tercero es el... Oye, ya Toti, ahorita. Bueno, yo también he dicho desde hace varios años, hay segunda vuelta, perfecto, que, bueno, si va a demorar tanto este sistema de acreditación de la calidad, como efectivamente ya lleva casi 4 años y todavía estamos tratando de impulsarlo, ¿por qué no tomar medidas urgentes, hacia el estilo León Trachtenberg, que siempre propone medidas, pues, ¿no?, fuertes para tratar de cambiar las cosas? Hace 4 años y medio, en la CADE de Arequipa, que tuvo a Toti como relatora, ¿no?, planteamos que se hiciera una mega encuesta a egresados de universidades e institutos para saber la realidad laboral, no solo por carrera, sino por instituciones, y que esa información se colgara en una página web accesible a todos en el país. Eso no cuesta mucho, eso haría un shock informativo muy importante, creo yo, que ayudaría a ordenar un poquito la demanda y la oferta, se premiaría a los que hacen bien las tareas, a los que se vinculan con las empresas, con las necesidades del aparato productivo, a los que invierten en lo que vale la pena, y seguramente reduciría la matrícula de estas instituciones que se llaman de tiza y pizarra y que realmente brindan formación de poca calidad y pertinencia al país. En Chile se ha hecho mucho al respecto, hay una página que se llama Futuro Laboral, que tiene amplísima información que ayuda a orientar a los chicos,
Y acá en el Perú seguimos, acaba de salir esta semana, publicada en Gestión, la encuesta de Universia, que revela que un 90% de los chicos, ¿no?, quisieran más información para tomar una mejor decisión sobre dónde estudiar, los padres de familia igual, ¿no? El 80% de los chicos quisieran cambiar, si tuvieran la oportunidad, cambiarían de carrera o de institución, porque cuando tomaron la decisión inicial no tenían toda la información del caso. Entonces, parece que muchos de estos temas se dice mucho y se hace poco. Y bueno, dado que ya Toti me paró, en la siguiente parte voy a comentar los otros temas. Gracias. Me dejaron sin micro, ¿ah? Disculpe, tengo que venir hasta acá. Bien. Bueno, ahora lo que interesa es si la educación superior está en crisis y es una crisis de calidad, ¿qué hacer? ¿Invertir más? El profesor Brunner nos ha presentado unas láminas sumamente interesantes, ¿no? En el Perú la mayor inversión en educación superior, en las 110 universidades que existen entre públicas y privadas, 60% de privadas y 30% de públicas. La mayor inversión es en el sector privado, pero esa es la medicina para salir de la crisis. Yo no puedo ir al cuadro del profesor Brunner, pero ahí en uno de los cuadros dice: México invierte por cada alumno $3,000. No, $5,000, ¿no? Sí. 5,000, y un poco más de 5,000. Y Brasil, 3. Pero esas cifras hay que comprobarlas, profesora. Yo tenía otras cifras. Bueno, pero ¿a dónde voy? Que mirando el ranking de las 500 mejores universidades del mundo, Brasil tiene 4, ahora tiene 6, y México tiene 1. Entonces, esa enorme inversión mexicana, ¿por qué no genera calidad? Cuando conversaba con el rector Juan Ramón de la Fuente de la Universidad UNAM de México, me quedaba espantado cuando él me escuchaba que San Marcos tenía 70 millones de dólares de presupuesto al año. Ellos tenían 1.650 millones de dólares para la UNAM solamente. Entonces, ¿es esa la medicina? Invertir más en cada estudiante. El Perú invierte $1,000 por estudiante en San Marcos, y en las otras universidades 700, 800 dólares por estudiante al año. Entonces, si miramos los cuadros, Brasil, digamos, con una menor inversión, tiene más universidades de calidad en el ranking mundial, y México, con una gigantesca inversión, gracias a su propia historia nacional, no ha podido evolucionar mejor. Argentina tiene una universidad y Chile tiene una universidad en el ranking mundial, 2 creo ahora, ¿no? 2. La pública. Entonces, voy al segundo punto. ¿Cuál es el modelo? ¿El modelo es la privada o la pública? Ahí yo soy híbrido, no puedo estar por ninguna. Les digo, de todas las universidades públicas de primera calidad en América Latina, todas son públicas. La mega universidad mexicana con 250,000 estudiantes, la UNAM, la USPI de Sao Paulo con 80,000 estudiantes, la Federal de Río, luego la Argentina de Buenos Aires, las 2 chilenas, ¿no? Entonces, el modelo, aquí en el Perú vivimos en otro mundo, Toti, ¿ya? Vivimos en otro mundo, verdaderamente, ¿no? Porque aquí lo público es malo y lo privado aparentemente es bueno, pero en todo el resto del continente latinoamericano, empezando en México y terminando en Argentina, es al revés. Entonces, ¿qué ha sucedido? Y eso le preguntamos al profesor Brunner, ¿ah? ¿Cuál es el instrumento para salir de las dificultades, de la crisis? Yo le digo y le propongo el modelo de universidad, el modelo de gestión, la forma de legitimidad de las autoridades en las públicas. Y le digo algo, a ver, profesor Brunner, a ver si está de acuerdo, que yo creo que la locomotora que arrastra al conjunto del sistema de la educación superior en América Latina o en cualquier parte es lo público. Lo público puede arrastrar al conjunto.
En Brasil, todos los estudiantes de la burguesía paulista en São Paulo van a la Universidad de São Paulo, o en Río van a la Federal de Río. El mayor inversor en educación superior en el Perú, no en la totalidad, pero digamos el que invierte más es el Estado. El Estado debería invertir y controlar esa inversión, ¿no es cierto? Es un absurdo que haya entrega de dinero a asignaciones presupuestales sin control. Pero le digo, profesor, que sí hay control. Sí hay control. Hay lo que se llama el presupuesto aprobado y el presupuesto ejecutado. Y hay lo que se llama la sectorista del sector de educación, y dentro del sector de educación, la sectorista de las universidades. Y cuando uno da cuentas al fin de año y muestra que el presupuesto aprobado es mayor que el presupuesto ejecutado, ¿cómo va a reclamar mayor presupuesto para el siguiente año? Y eso es lo que ocurre en todas las universidades nacionales. Y eso es lo que ha congelado el presupuesto del sector público en educación superior. Gracias. Bueno, en ese último punto, Manuel, coincido en el sentido que en todos los estudios que se han hecho en América Latina, el primer motor para que las universidades despeguen y se conviertan todas en universidades de excelencia de investigación ha sido un apoyo importante del Estado. Un apoyo importante con respecto a los fondos que pueden ser utilizados por las universidades. Y eso lo vemos en los resultados nuevamente de lo que nosotros podemos producir como país. En publicaciones, lo ha mostrado el doctor Brunes, también en patentes. Chile patenta 10 veces más que nosotros, Brasil 100 veces, pero de repente, para dejarnos con un espíritu de esperanza, si nosotros corregimos esto por número de docentes que se dedican a la investigación y por número de investigadores en el país, no estamos tan mal realmente, porque el esfuerzo es enorme para producir lo que producimos y estar en el lugar donde estamos. De repente también otra esperanza al respecto, y cómo podemos dar ese salto que necesitamos en este momento tan importante que vive el país, es los pequeños ejemplos exitosos que hemos tenido, con los pocos fondos que hemos tenido, y que han revertido de una manera muy importante, como por ejemplo los casos exitosos del FINCIT, el préstamo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, de 36 millones de dólares, generó un concurso nacional con resultados bastante exitosos, con un retorno, uno de los mayores que se han visto en Sudamérica para ese tipo de fondos de inversión. Lo mismo el Fondo Incagro, ha tenido un retorno muy importante de inversión, y son fondos muy pequeños, 36 millones, comparados con los fondos que recibe por el Banco Interamericano ese tipo de préstamos, por ejemplo, Argentina, que son 700 millones, o Colombia, cantidades parecidas, de manera que nosotros somos capaces de reaccionar, pero nos falta justamente ese vínculo mayor universidad, Estado, empresa. En los ejemplos que hemos visto y que he mencionado de Incagro, del FINCIT, de algunos proyectos de los fondos PROCOM, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, vemos que cuando se han vinculado la empresa a la universidad, esos ejemplos todavía son más exitosos. ¿Y por qué no? Tenemos que apurar el paso, tenemos que innovar, porque hoy en día no solamente tenemos que ponernos, o tratar de alcanzar a toda costa el nivel en el cual estamos muy retrasados, sino además nos está ganando el fenómeno del cambio impresionante de las nuevas tecnologías, la revolución genética, la revolución tecnológica, de manera que ahora la universidad tiene que repensarse y tratar de pensar en el término que hoy se llama o llamamos localización, ¿no? Ya no es solamente globalización, pero pensar en ese entorno mundial y cómo buscar nuestras ventajas competitivas. León Trachtenberg también lo mencionó en la mañana, por ejemplo, en el tema de nuestra biodiversidad. Hay muchas universidades que están trabajando en ese tema, y yo hago un llamado al empresariado que crean en las universidades, que pueden, por ejemplo, invertir en un doctorado que resuelva una pregunta de investigación.
Y nosotros, las universidades, tenemos que tener más confianza en el empresariado, destacar a nuestros docentes para que resuelvan preguntas de investigación. A la universidad han llegado empresarios preguntándonos aspectos como, por ejemplo, me gustaría mucho que fabriquemos una palta Hass sin pepa. O sea, realmente es una pregunta bastante importante. Claro. Lo que tienen es que no estar apurados, que a veces están un poco apurados, pero nos falta realmente. Es muy importante en este tema de políticas, de oferta y demanda, que nos acerquemos universidad y empresa. Coincido con Fabiola en que el otro aspecto de la educación superior y particularmente universitaria es la falta de producción científica relevante, ¿no? Y un indicador que yo creo que es clave es el de patentes, ¿no? Una de las mejores lecciones que uno se lleva de leer el último libro de Andrés Oppenheimer, que se los recomiendo, es muy didáctico, Basta de Historia se llama, revisa los sistemas educativos, ¿no?, que más éxito están teniendo en el mundo y le da mucho énfasis a este tema de la producción de conocimiento y el número de patentes, y resulta que, para vergüenza nuestra, ¿no?, patentes de peruanos en todo el mundo registrados en un año, 7, ¿no? De coreanos del sur, 8.000, ¿no? O sea, estamos a ese ritmo y a esa distancia, y yo creo que una meta que deberíamos plantearnos debería ser en 3 años tener cientos de patentes registradas, y para eso se necesitan fondos concursables. Estoy de acuerdo que el Estado tiene que ponerlo, pero de una manera moderna, eficaz, ¿no?, a través de concursos transparentes donde empresa privada y universidad pública o privada puedan entrar, ¿no?, conjuntamente a tratar de producir la palta sin pepa, que me parece un reto de lo más importante. Pero el tema de la gobernabilidad o gobernanza de la que hablaba José Joaquín es bien importante, ¿no? Impulsar una carrera meritocrática en las universidades, tanto públicas como privadas, ¿no? Con Toti en la Universidad del Pacífico logramos con mucho esfuerzo hacer un sistema que ahora se le llama DAUP, Distribución Anual de Unidades de Productividad, donde se da un puntaje a los profesores en función de la evaluación anónima de parte de los propios alumnos acerca de sus aprendizajes conseguidos con los profesores, la producción académica a través de libros y artículos de parte de los profesores y la divulgación de estos nuevos conocimientos. Y todo eso a través de un sistema de puntaje. Eso sirve para el bono anual de productividad de los profesores y para el ascenso o no dentro de la escala de la universidad. Eso nos tomó varios años sacarlo adelante, finalmente lo hemos sacado adelante, y el otro día leyendo Oppenheimer, resulta que en la Universidad de Helsinki, en Finlandia, uno de los países en la frontera actualmente en la producción del conocimiento, la Universidad de Helsinki, y como decía José Joaquín, los rectores están locos porque así se evalúan a todos los profesores en la Universidad de Helsinki, ¿no? O sea que no estamos tan lejos si es que lo podemos hacer bien, ¿no? Y con este tipo de metas concretas y de aspiraciones de llegar a primer mundo. 1 minuto. Ok, un par de cosas más. El financiamiento, el tema de el déficit crónico de recursos de las universidades públicas. Yo en esa disyuntiva que planteaba Manuel, yo creo que hay espacio para ambas, para las universidades privadas de calidad y para las universidades públicas de calidad. El tema está en que deben ser medidas más o menos con los mismos estándares internacionales de calidad. Y ahí es donde está faltando que la universidad pública un poco se ponga, ¿no?, a tono con los tiempos, y que, como en las mejores universidades públicas en todo el mundo, también tenga parte de sus recursos financiados a través de lo que José Joaquín llamó aranceles, que no sé si todos acá en el Perú entienden el equivalente a ese concepto, se refiere a las pensiones y matrícula, ¿no? Los jóvenes que pueden pagar porque provienen de clases medias y están recibiendo un subsidio de parte del Estado a través de la
universidades públicas debieran contribuir con el financiamiento de la educación. Así es en todas las buenas universidades públicas de Chile, de la China. En China, los estudiantes chinos pagan un equivalente de $3.000 anuales en pensiones y matrícula en las universidades públicas de China. Cuando no pueden pagarlo por los ahorros de su familia, porque la familia ahorra un montón para la educación del hijo, si no lo pueden pagar, consiguen crédito del banco y tienen que repagarlo después con sus ingresos una vez que están en el mercado laboral. Si eso se hace en el país comunista llamado China, ¿por qué no se puede hacer en las universidades públicas de América Latina y del Perú? Yo creo que hay que romper ya varios tabúes en ese sentido, ¿no? Porque en realidad eso le va a hacer bien a la universidad pública, va a tener más recursos, va a poder tener más educación y producción científica de calidad. Es verdad que en promedio en el Perú la inversión, el gasto en universidad pública por estudiante está en $2.000. Eso es muy bajo. La Universidad del Pacífico gasta $10.000 por alumno y tiene, bueno, unos estándares razonables, ¿no? Harvard gasta $180.000 por alumno por año. Obviamente San Marcos con $2.000 no puede ser una buena universidad. Le falta más financiamiento, pero lo tiene que conseguir competitivamente tanto a través de pensiones como a través de la venta de sus servicios, conectarse con empresas privadas para hacer estudios, investigaciones, innovaciones, patentes. Esa debería ser la forma como debería, creo, modernizarse las universidades públicas también en el país. Bueno, y me faltó la parte de la segmentación del sistema, pero ya ahí Mario Rivera les puede hablar sobre las cosas del Consejo Nacional de Educación. Disculpen, pero ya no hay más tiempo. A lo mejor alguien te lo pregunta. A lo mejor alguien me lo pregunta, ok. Vamos a aprovechar los minutos que nos falta hasta antes que venga la señora Kate. Hemos recibido algunas preguntas y les ruego a los panelistas contestar muy concreto. Piden una aclaración, doctor Brunner. Dicen, en el Perú aranceles son impuestos a importaciones. ¿Qué significa en Chile? Eso, Lo mismo. ya lo explicó Gustavo. Ya lo sospechaban. A ver, para la doctora Fabiola León Velarde, dice, ¿cómo podríamos, a su parecer, hacer que los estudiantes de las universidades investiguen? ¿Qué debe hacer el catedrático para prender la chispa de la motivación de la investigación y qué han aprendido en estos años? Felicitaciones por los éxitos. Bueno, esa muy buena pregunta, porque la respuesta parte un poco de lo que hemos estado conversando, ¿no? Si no tenemos universidades de excelencia, universidades de investigación, donde la investigación sea parte del quehacer cotidiano, va a ser muy difícil que los estudiantes se motiven por la investigación. De manera que esa es la manera, siendo universidades que realicen investigación con o sin fondos. Porque, ¿qué ocurre con las universidades privadas que hacemos investigación? Estamos probando que sí es posible. En el Perú, que sí es posible competir inclusive por fondos internacionales. Eso es un espíritu que debe permear una universidad de excelencia de investigación que permea hasta todos los estudiantes. Eso no es suficiente, hay que tener fondos concursables, fondos estratégicos, cursos de metodología de la investigación, laboratorios donde los estudiantes puedan rotar, una cierta infraestructura, pero yo diría que principalmente es ser una universidad de investigación. Gracias, Fabiola. Para Manuel, ¿qué hacer para que nuestras universidades públicas tengan mayor número de vacantes? ¿Qué hacer para que nuestras universidades públicas tengan mayor número de vacantes? Bueno, aumentar la inversión en educación pública, porque las vacantes en el sector público de la educación superior se podría decir que están congeladas. Se crean universidades, pero se cierran otras, o por ejemplo la que se creó en la parte alta de Chiclayo, toma los alumnos de la filial Chiclayo. Lo que tiene que haber, si se quiere aumentar el número de vacantes, se tendría que aumentar el presupuesto y la infraestructura. San Marcos, en los años 80, tenía una matrícula de 40.000 estudiantes, ahora tiene de 28. 28. Y el mismo porcentaje de ingresantes, 4.800, 5.000, se mantiene desde hace
20 años, salvo una democratización que hubo cuando el presidente Fujimori dijo se bajan las matrículas de matrícula para los exámenes de admisión, y hubo un aumento de estudiantes que después no se sabía dónde ponerlos. Es decir, la respuesta es muy compleja, nada es muy simple en la educación superior pública, ni en la privada tampoco. La ley universitaria actual, la 23733, se inspira del Reglamento General de Educación Superior de la época de Manuel Pardo, el primer liberalismo. Y en la ley de Manuel Pardo y en la última ley del 83, para ser profesor universitario había que ser doctor primero, y poco a poco reducían las exigencias, y ahora, como dice el profesor Brunner, en el Perú tenemos en San Marcos 18 a 20% de doctores en toda la universidad. ¿Puede acreditarse una universidad con ese número de doctores? La Universidad de Sao Paulo tiene 96% de doctores. Y en Estados Unidos y en Europa, para ser profesor universitario, hay que sacar primero el doctorado. Aquí en el Perú no es así, pero eso es parte del contexto y de la estructura nuestra. Entonces, para aumentar el número de vacantes, habrá que hacer una mayor inversión. En realidad, sí ha aumentado un poco el número de vacantes en el sector público, pero el aumento de vacantes es en el sector privado. En San Marcos, por 15 postulantes entra uno. En medicina, de 36 postulantes entra uno. En algunas universidades del sector privado, por 5 entra uno, por 3 entra uno y por 1 entra uno. Entonces, no hay esa selectividad tan necesaria. Pero bueno, es muy complejo aumentar vacantes. Gracias, Manuel. Gustavo, ¿qué hacer con muchas universidades privadas que están formando profesionales sin las condiciones necesarias para una carrera universitaria? Bueno, entonces allí, evidentemente para que funcione bien un mercado, decimos los economistas, ¿no? Tiene que haber adecuada información, sobre todo en un bien o servicio como la educación, que se le llama un bien experiencia, porque no es que uno va a comprar a Metro o a Wong una palta, se la come con su pan y ya experimentó, ¿no es cierto?, la satisfacción que le genera ese producto. El caso de la educación universitaria o técnica pasan 3, 5, 7, 8 años para finalmente ver si ese producto realmente tiene salida en el mercado, si es que va a tener empleabilidad, si va a conseguir trabajo. Entonces es un bien y servicio complejo que necesita de mucha información que se provea de manera adelantada al estudiante, al padre de familia. Y entonces, en ese sentido, sí tiene que haber mayor información sobre la calidad de la universidad o institución. O sea, acá hay libre empresa en el Perú, está bien, pero tiene que haber también transparencia en la información acerca de la calidad de los egresados, la empleabilidad de esos egresados en el mercado laboral. Y por eso les decía que una medida que hace años sugiero, pero nadie me hace caso, es hacer una mega encuesta para realmente medir cuál es la empleabilidad de cada uno de los egresados de distintas instituciones públicas, privadas, grandes y pequeñas, y ahí van a ver cómo rápidamente los chicos van a tomar mejores decisiones y van a seguramente despoblar muchas de esas instituciones de calidad dudosa. Yo no estoy prejuzgando cuáles son buenas, cuáles son malas, pero demos más información al mercado para que los padres de familia y los jóvenes tomen decisiones mejor informadas. Gracias, Gustavo. Tenemos una última pregunta porque ya estamos por iniciar el siguiente bloque. Y dice, ¿existe el FONDEP que opera con fondos concursables y que puede contribuir a incentivar temas de investigación y otros? ¿Cree usted que este fondo debería fortalecerse a favor de la educación peruana? ¿De qué forma? Esta es una pregunta abierta. No sé si alguno quiere tomarla. De repente, José Joaquín tiene experiencia de algunos fondos chilenos. Creo que FONDEF, pero creo que es el FONDEF.
¿Ya? El FONDEF. escucharon. El ¿Qué FONDEF. es? Neutral, ¿Qué es mejor el FONDEF? neutral. Es el fondo concursable para hacer investigaciones. Bueno, efectivamente hoy día en la mayor parte de los países lo que hay es una gran variedad de distintos tipos de fondos a los cuales se concursa para poder financiar proyectos de investigación. Si yo pienso en la experiencia de Brasil, que es la más antigua, porque desde hace, no sé, 35 o 40 años empezó a generar desde fondos específicos hasta bancos que se dedican a financiar la investigación universitaria, hasta la experiencia más reciente de México y Chile, donde hay efectivamente más de 10 o 15 distintos tipos de fondos que financian desde investigación inicial para investigadores muy jóvenes que no concursan con el resto de los investigadores. Después hay fondos especiales para investigadores guiados por su propia curiosidad, hasta fondos mucho más vinculados a prioridades de política nacional del gobierno respecto de ciertos sectores económicos, donde entonces se compite por dinero, pero para hacer investigación en un área determinado, hasta en el otro extremo fondos donde el dinero va a la empresa para que la empresa contrate investigadores de las universidades. Es decir, uno puede llegar a establecer realmente una red de fondos muy diversificado para recursos, y pienso que Perú, que está hoy día en la misma situación ventajosa que mi propio país, Chile, por los altos precios del cobre, Chile lo que ha hecho es que ha destinado una parte sustantiva del ahorro que está generándole el alto precio del cobre para dedicarlo a un programa realmente de otra escala de lo que el país estaba acostumbrado a tener de formación de doctorado en ciencia e ingeniería. Es decir, destinó varios miles de millones de dólares para congelarlo, y los intereses financian varios centenares, hasta cerca de 1000 nuevas becas de doctorado en ciencia e ingeniería, que es nada más una manera de aprovechar el alto precio del cobre para destinarlo a ciencia y tecnología. Muchas gracias, doctor Brunner. Quiero pedirles un fuerte aplauso para el expositor y nuestros panelistas.